Voy a trabajar con este material, es un material del número 4. En esta ocasión vamos a ocupar un ganchillo de 3.50 milímetros y vamos a comenzar. Aseguro mi primer punto, les voy a dar indicaciones desde recién nacido hasta los caballeros, así es que quédate de principio a fin. Y si te gustaría que siguiera dejando todas las tallas para que tú nada más te dediques a conseguir tu ganchito, el material, entonces deja un me gusta para este video. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vamos a agregarle esas 9 cadenas. Paso una cadena sin tejer, me voy a la que sigue, llevo este pedacito de lana y voy a ir tejiendo punto bajo. Me paso a mi siguiente cadena y tejo punto bajo, siguiente cadena, punto bajo y así voy a continuar tejiendo un punto bajo por cada espacio. Una vez terminada toda mi vuelta, vamos a tirar del cordón de inicio para ajustar y dando un pequeño estironcito cortamos y ya no tenemos que perder, aquí acomodamos y ya no tenemos que perder esta hebra. Vamos a empezar con nuestro elástico. En esta ocasión les voy a enseñar mi secreto para tejer este elástico. Tejemos una cadena y este es el último punto que yo tejí. Lo vamos a tomar, vamos a girar, tomamos solo la mitad de la cadena y tejemos punto bajo. Mitad de la cadena, punto bajo. Punto bajo y punto bajo. Y así, amigas y amigos, vamos a ir tejiendo solo la mitad de la cadena por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el último punto, amigas y amigos, no lo vayan a olvidar. En vez de tomar aquí, lo vamos a tomar desde este espacio. Lo tomamos completo y este es el secreto, amigas y amigos, para que ustedes lo puedan tejer y les quede perfecto. Tomando el último punto y dando un pequeño ajuste. Una cadena. Comienzo tomando solo la mitad de la cadena, voy a girar y voy a tejer punto bajo, mitad, punto bajo, mitad, punto bajo y así voy a ir tejiendo solo la mitad de la cadena por 7 veces. Y este último punto lo tejo de lado a lado tomando las 2 hebras de la cadena y tejiendo punto bajo. Damos un pequeño tirón, una cadena y comenzamos tomando solo la mitad de la cadena. Y es todo, amigas y amigos, ahí en casita esto va a ser repetitivo. Mitad de la cadena, punto bajo, mitad, punto bajo. Y cuando lleguemos al último punto, que es este, lo tomamos desde el otro lado. Voy a aventajar. Ahorita que regrese les muestro el avance, pero también cuántas son las vueltas que vas a tejer, dependiendo de tu talla. Y aquí podemos ver vuelta 1, vuelta 2, esta que se ve aquí abajo es la vuelta 3. Esta que se ve así un poquito más en relieve que tiene este bordito es la vuelta 4, vuelta número 5. Bueno, amigas y amigos, ya regresé con la cantidad que necesitamos de nuestro elástico. Ahora vamos a ver cuánto es lo que necesitamos para nuestras diferentes tallas. Vamos a dar las medidas. Voy a acercarlo un poquito más para que en casita lo podamos apreciar. Y vamos a checar. Para los hombres vamos a dejar 96 vueltas, es decir, el múltiplo en esta ocasión es de 6. Vas a ir tejiendo de 6 vueltas en 6 vueltas.
y el perímetro, que es el contorno de la personita que se lo vas a tejer, te voy a dar un estándar para todas las tallas. Para los hombres son 96 vueltas o 56 centímetros. Recordemos que estamos trabajando con múltiplo de 6, así es que, por ejemplo, si tú estás tejiendo con un material más grueso o más delgado, asegúrate de que dé 56 centímetros de diámetro y que sea múltiplo de 6, ¿ok? Para las mujeres vamos a dejar 90 vueltas o 53 centímetros. Los adolescentes serán 90 vueltas o 51 centímetros. Y vamos aquí a dejarle de 5 a 10 años 84 vueltas o 48 centímetros. De 2 a 5 años 84 vueltas o 45 centímetros. De 1 a 2 años 78 vueltas o 43 centímetros. De 9 a 11 meses 78 vueltas o 41 centímetros. De 6 a 8 meses son 72 vueltas o 39 centímetros. De 3 a 5 meses 66 vueltas o 37 centímetros. De 1 a 2 meses 60 vueltas o 34 centímetros. Y de 0 a 1 mes 54 vueltas o 32 centímetros. Aquí ahorita les voy a dar a continuación otra medida, que esa será para el largo, pero primero vamos a ver cómo vamos a cerrarlo, cómo vamos a continuar nuestro trabajo. Aquí yo ya tengo la cadena, se las muestro. Termino, hago una cadena y paso tomando la mitad. Vamos a colocar el elástico por mitad y vamos a empezar aquí. Voy a tomar este primer punto y tejo punto bajo. Siguiente punto, tomo mitad de un lado, mitad del otro y tejo punto bajo. Otra vez, mitad y mitad y tejo punto bajo. A ver, ahora sí, vamos a continuar de un lado y del otro y punto bajo. ¿Sí? Así, miren. Vamos a irlo tejiendo hasta completar todos los puntos, y el último punto lo tomo completo de un lado y del otro y tejemos punto bajo. Y cuando yo abra me va a quedar este relieve como si estuviésemos pues tejiendo la continuación, así ya no se va a notar tanto la parte del inicio. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a tejer aquí en esta parte una cadena y un punto bajo. Me voy a pasar a la siguiente vuelta. Miren, aquí se van a ir abriendo como unos espacios en cada vuelta. Entonces yo voy a pasar por aquí y tejo punto bajo. Este que se ve en relieve, paso, aquí tiene su espacio y tejo punto bajo. Este que está aquí abajo, que se ve esta vuelta como más abajo, si yo paso por aquí, del otro lado es una vuelta en relieve, ¿sí? Entonces también ahí le ponemos un punto bajo. En esta que sigue, que es un relieve, ahí le ponemos punto bajo. Siguiente vuelta, punto bajo. Siguiente vuelta, punto bajo. Supongamos, amigas, que ahí en casita ustedes son principiantes, ¿sí? Y ahorita, como es su primer gorrito, necesitan a lo mejor primero ubicar las vueltas. Ok, si ese es tu caso, amiga, tú lo que vas a poder hacer es irte, por ejemplo, esta es la vuelta de relieve y pones 2 puntos bajos ahí. Y luego en este relieve otros 2 puntos. Entonces aquí no estarías poniendo el punto, pero en estas de relieve sí, ¿sí? Entonces ahí tendrías que poner 2, 2, 2, sí, que sería el mismo proceso. Sí, te daría el resultado de las vueltas que hiciste. Voy a aventajar toda mi vuelta. Aquí para finalizar tejo un punto y hago un punto deslizado. Y ahora sí tienes que tener la misma cantidad de puntos bajos que de vueltas. Ahora vamos a comenzar aquí. Vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas. Y dentro de este espacio voy a tejer 2 puntos altos.
y en total voy a tener 3. Las cadenas más 2 puntos. Hago 1, 2 cadenas y aquí en este mismo espacio tejo 3 puntos altos. Una cadena. Ahora voy a pasarme 1, 2, 3, 4 y 5 puntos sin tejer. Y en el número 6 tejemos el punto. A ver, voy a sacarle aquí. Uy, uy, uy. Aquí hacemos 3 puntos altos. Ahí van 2. 3, 2 cadenas y aquí. Es más, le vamos a dejar una cadena. ¿Para qué le dejamos tantas, verdad? Una cadena y ahí tejemos otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. No importa que la primera la dejen de 2, ¿eh? Ya de aquí en adelante solamente dejan una. Y ahora hago una cadena. Paso nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 puntos sin tejer y en el que sigue hacemos 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos, una cadena y repito hasta completar vuelta. Quiero mostrarles, ya he terminado mi vuelta y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, hacemos una cadena y paso a la última cadena y tejo un punto deslizado. Una cadena, vamos a tomar la cadena y a tejer en relieve punto bajo. Siguiente punto, en relieve punto bajo. Siguiente punto bajo, una cadena y vamos a hacer lo mismo de este lado. Punto bajo, 1. En relieve todos, 2 y 3. ¿Sí? Así nos va a quedar. Ahora una cadena y vamos a contar aquí abajo. 1, 2 y en el número 3, miren, me tiene que quedar 2 puntos sin tejer de este lado y 2 sin tejer. Aquí paso y hago la unión con un punto bajo y una cadena. Y continúo aquí en relieve 1, relieve 2, relieve 3, cadena y continúo tejiendo en relieve. Y me va a ir quedando así. Una cadena igual 1, 2 y en el número 3 hago un punto bajo, una cadena y continúo. 1, 2, 3, una cadena, 1, 2, 3 y así hasta completar. Aquí ya estoy por finalizar. Hago una cadena, 1, 2 y en el número 3 un punto bajo, una cadena y me voy a pasar aquí. Tengo estos de relieve, yo voy a pasar los que están aquí en la parte de atrás. Deslizo 1, deslizo 2, 3 y voy a empezar aquí. Aquí deslizo uno más en el centro. Hago 1, 2, 3 cadenas y dentro de este espacio tejo un punto alto. En el mismo espacio un punto alto, una cadena y aquí en este mismo espacio voy a tejer 1, 2 y 3.
Sí, así me va a quedar el abanico. Estamos repitiendo esta vuelta que es la vuelta 1. Entonces hacemos una cadena. Yo me voy a pasar aquí. Tenemos estos dos espacios, este y este, pero yo me voy a pasar aquí al centro y voy a tejer 3 puntos altos. 1, 2, 3, una cadena y ahí mismo hago otros 3. 1, 2 y 3. Y aquí ya tengo otra vez 3 cadena y 3 puntos altos. Una cadena de separación y me paso hasta acá donde está el abanico. Miren, aquí se alcanza a ver el espacio de las cadenas. Y repito, 1, otra vez, 2 y 3. Una cadena y otra vez 1, 2 y 3. Cadena y repetimos hasta completar toda nuestra vuelta. Aquí ya estoy por finalizar. Estoy haciendo el último abanico de la vuelta. Así es que tejemos 1, 2, 3. Miren, una cadena y nos pasamos 1, 2 y en la tercera cadena deslizo cadena y luego tomamos el punto de relieve, sí, que serían las cadenas. Ahí las tomo, punto bajo. Siguiente, aquí se alcanza a ver el punto, miren, punto bajo. En el que sigue, punto bajo, cadena y así 1 por cada espacio. Vamos a hacerle una cadena y vamos a repetir esta vuelta de puntos bajos. Me voy a pasar a esta vuelta que tengo aquí, ¿sí? Que es donde queda como la cadena, solo que en la vuelta anterior. Ahí paso y hago un punto bajo, una cadena y me voy a ir al primer punto alto y tejo un punto bajo, todos en relieve. 1, 2, 3, cadena y luego el que sigue. 1, 2, 3, cadena y nos vamos otra vez a esta cadena que queda de la vuelta número 1, cadena, en este caso punto bajo, cadena y volvemos a repetir. Lindo, lindo. Y como siempre, fácil, fácil. Cadena y vamos repitiendo. 1, 2, 3. Cadena y otra vez aquí en esta parte de abajo hacemos punto bajo, cadena y repetimos. Pues ustedes ya vieron, amigas y amigos, que está súper fácil de tejer este bonito gorro. Además está muy cute y tú lo puedes tejer en tu color favorito, pero también te lo recomiendo para los caballeros. Así es que voy a completar esta vuelta y vamos a ir tejiendo vuelta tras vuelta el mismo proceso. Es decir, por ejemplo, la siguiente vuelta nos tocaría otra vez la de abanicos y luego en la que sigue la de puntos bajos, que es la que estoy tejiendo ahorita, y así sucesivamente. ¿Les parece? Si yo aventajo, amigas y amigos, primero voy a terminar esta vuelta, ¿va? Y aventajando ya regreso con medidas para que yo te pueda decir cuánto le vas a tejer dependiendo de tu talla y comienzas a disminuir, ¿te parece? Pero mientras, amigas y amigos, ¿quieres que te siga subiendo contenido en todas las tallas? No olvides dejar un me gusta y tu comentario. Voy a estarte esperando y también te lo agradezco de todo corazón. Aquí ya para finalizar, hago una cadena. Aquí, en este caso, tomo el punto de abajo y hago punto bajo, cadena.
y pasamos a la parte de atrás, deslizo 1, así, 1 hasta llegar al centro. Aquí miren, aquí alcanzamos 1, 2, 3 y volvemos a tejer el abanico. Una cadena, 1, 2, 3 y una cadena y paso hasta acá y volvemos a repetir el mismo proceso. Aventajo un poco ahí en casita, cuéntame en qué color lo vas a tejer, me gustaría saberlo, pero también me gustaría saber a quién se lo vas a tejer. A mí me encanta cuando las abuelitas andan tejiendo gorritos para los nietos, pero también qué tal el esposo y la esposa también suelen tejerse gorros, o los hijos también. Ahí en casita, ¿ustedes los tejen para vender? Déjenme su comentario. Una vez que ya tengas el avance de lo que necesitas, vamos a ver cuánto vamos a dejarle. Para los hombres vamos a dejar 14 centímetros y comenzamos a disminuir. Voy a ver si se alcanza a ver mejor. Para las mujeres vamos a dejar 13 centímetros. Comienzo a disminuir. Adolescentes 13 centímetros y comienzo a disminuir. Para los de 5 a 10 años voy a dejar 12 centímetros. Para 2 a 5 años 12 y comienzo a disminuir. Para 1 a 2 años vamos a dejarle 12 y comienzo a disminuir. Y vamos a dejar de 9 meses 11 y comienzo a disminuir. De 6 a 8, 11. De 3 a 5, 11. Y de 1 a 2 meses vamos a dejar 10. Y para 0 a 1 mes vamos a dejar 9. Y comenzamos a disminuir. ¿Sí? Ok. Ahora vamos acá a continuar con las disminuciones. Vamos a quedarnos y vamos a disminuir solamente en las vueltas que son de abanico, que es esta que voy a hacer. Vamos a pasar y vamos a tejerle 2, una cadena y 2 puntos. Una cadena, me paso y tejo 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos, una cadena, y esto lo voy a hacer hasta completar toda la vuelta. ¿Completo? Una vez terminada la vuelta vamos a hacer cadena y comienzo con un punto deslizado, una cadena y empezamos a tejer ahora solo 4 puntos, 2 puntos bajos, cadena y de este lado otros 2 para sumar 4, una cadena, y esto lo vamos a continuar haciendo normal. Una cadena y vuelvo a repetir 1, 2, cadena, 1, 2 son puntos bajos en relieve, cadena, punto bajo, cadena y otra vez volvemos a tomar los puntos altos y tejemos punto bajo en relieve, cadena de separación y otra vez otros 2 puntos bajos en relieve, cadena. A ver, aquí esto lo voy a perder más tarde, pero aquí hacemos punto bajo, cadena y comienzo aquí con los puntos bajos. Entonces, si se fijan, es el mismo proceso, solo ahora con 4. Completo la vuelta. Aquí ya estoy por finalizar esta vuelta, que es mi primera vuelta después de la disminución. Miren, donde ya nada más me quedan 4. Me voy a pasar al que sigue, deslizo y aquí en el centro deslizo. Voy a hacer
otra vuelta igual con 2 puntos nada más, 3 cadenas, punto alto y una cadena. ¿Sí? Vamos a continuar. 1, 2 y nos pasamos, hacemos una cadena y continuamos. Entonces voy a repetir una vuelta más, así como hice, bueno, 2 vueltas, que sería esta de abanico y la de punto bajo, ¿sí? Van a ser 2 vueltas igual que esta y regreso. ¿Les parece? Ok, voy a aventajar entonces un poquito. Una cadena y 2 puntos altos y una cadena. Una vez terminada esta vuelta, entonces ya tenemos 2 vueltas de 4 nada más. Ahora vamos a hacer otra disminución. En estas 2 vueltas pues no hicimos disminución, ¿verdad? Porque fue lo mismo que en la vuelta anterior. Entonces aquí me deslizo. Y en el centro ahora voy a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y en este espacio un punto alto. Una cadena, me voy a pasar al siguiente abanico, punto alto, cadena y punto alto. Cadena, siguiente abanico, punto alto, cadena y punto alto. Cadena hasta completar toda la vuelta. Aquí para finalizar esta vuelta vamos a hacer la unión 1, 2 y en la cadena número 3 hago un punto deslizado, una cadena, un punto bajo en relieve, una cadena, un punto bajo en relieve, una cadena y hacemos la unión. Un punto bajo, una cadena, nos pasamos al punto que sigue, relieve, punto bajo, cadena. Siguiente, punto bajo en relieve, cadena y pasamos punto bajo, cadena y volvemos a repetir. Esto hasta completar toda nuestra vuelta. Y vamos a hacer 2 vueltas como estas, ¿sí? Como esta y esta que estoy haciendo. Como lo hicimos aquí en la primera disminución. Hicimos la vuelta 1, la vuelta 2 y repetimos la vuelta 1 y la vuelta 2 de la vuelta anterior. ¿Sí? Entonces voy a completar esta vuelta. Aquí ya he terminado mi vuelta y vamos a repetir. Pasamos, nada más tengo aquí un punto, voy a tratar de tomar aquí en el borde, deslizo otra vez en el centro, 1, 2, 3, 4 y otra vez. Vamos a tejer igual 2 puntos, así con una separación de cadena, una cadena, paso a la mitad, 1, una cadena y un punto alto y una cadena. Y voy a tejer esta vuelta que fue igual a la vuelta de disminución donde solo nos quedan 2. Voy a hacer la del relieve y ahora sí ya regreso para pues tratar de cerrar la última vuelta. Van a faltar 2 vueltitas más, ok, de 2 a 3. Ya he terminado esta vuelta, amigas. Miren, ya son 2 de 2 nada más y ahora nos vamos a ir a la siguiente vuelta. Amiga, en este momento no olvides dejar un me gusta y tu comentario si te gustaría saber pues medidas para más gorritos y muchas cosas más. Así es que es bien importante su apoyo, así es que porfis denle clic antes de que se les olvide. Hacemos una cadena, un punto bajo. Aquí en la última hebra tejemos un punto bajo y hemos hecho nuestro punto alto, una cadena. Me voy a pasar a la mitad y tejo un punto alto y una cadena. A la mitad del abanico un punto alto y una cadena. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta.
aquí nos pasamos al siguiente abanico y repetimos. Una vez terminada esta vuelta, aquí voy a cerrar. Está el punto bajo y en el segundo punto bajo, ahí voy a pasar y hago un punto deslizado, una cadena y tejo un punto bajo en relieve y una cadena, y me paso y tejo la unión con un punto bajo, una cadena, me paso al siguiente punto, tejo un relieve y una cadena, hago la unión con un punto bajo, una cadena, tomo el punto, ya único punto, hago un relieve en punto bajo, una cadena y vuelvo a tomar punto bajo, cadena y otra vez. Si se fijan, estas uniones fueron las únicas que prevalecen. Una cadena, pasamos, miren, punto bajo, cadena y otra vez tomamos el único punto y hacemos punto bajo y cadena. Voy a completar toda mi vuelta. Una vez terminado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir retomando aquí. Vamos a tejerle un punto, una cadena, un punto bajo. Lo estoy haciendo no donde está el relieve, sino aquí abajo, ¿ok? Aquí atrás. Me voy a pasar, aquí está el relieve. Tú puedes tejer el punto alto sobre el relieve, pero en esta ocasión vamos a quitar la cadena. Lo puedes tejer aquí o lo puedes tejer aquí, donde se te haga más fácil. Yo lo voy a dejar aquí en la parte de atrás y me voy a ir tejiendo donde están los puntos. Miren, solo donde están los puntos altos, y ya no le voy a tejer en este caso espacio de cadena. Me voy a pasar al siguiente punto, que aquí está. Voy a tratar de abrirlo para que en casita lo vean, ¿sí? Y este punto, pues por la parte de atrás tiene un espacio, punto alto. Este es la unión del punto bajo y luego acá tenemos otro punto, ¿sí? Que no nos vayamos a confundir con la unión del punto bajo. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda la vuelta. Una vez terminado, hago la unión, una cadena y ahora voy a hacer una vuelta en punto bajo. Levanto, siguiente punto, levanto y cierro. Me paso al que sigue, levanto, siguiente punto, levanto y cierro. Así voy a ir haciendo disminuciones. Ya me queda bien poquito, miren. Sí, entonces todo lo vamos a hacer alrededor. Y cierro. Completo vuelta. Una vez terminado, voy a hacer la unión con un punto deslizado. Hago una cadena, vamos a soltar un poco y necesitaremos la ayuda de una aguja. Yo aquí, a ver, vamos a ver por dónde tengo una aguja. Ahí va. Ha quedado muy hermoso el cierre. Ha quedado un cierre de esos cierres que quedan así súper perfectos. Y a ver, ahí está. Miren, les muestro. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar mitad de la cadena de abajo hacia el centro, de abajo del punto hacia el centro. Así. Y hasta completar todos los puntos. Paso, tiramos, miren, aquí tiramos y ya lo único es pues darle una vuelta más aquí alrededor, aquí de estos espacios, miren, para que
se vea más proligio. Y ya por la parte de adentro pues podemos perder esta hebra que ha quedado. Pasamos por dentro y mientras yo pierdo esta hebra, ¿te parece si vemos ya cómo luce? Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final de este bonito gorro. ¿A ustedes qué les parece cómo luce? Así nos ha quedado por la parte del lado del revés. Vamos a darle la vuelta. Ahí me ha encantado. Vamos a dejarlo aquí para poderle dar la vuelta, ¿va? Miren, así ha quedado por la parte de atrás. Y yo con esto me despido. Como siempre, de verdad espero que haya sido de su agrado. Y recuerden, amigas y amigos, que hay más modelitos. Por ejemplo, voy a mostrarles este otro que yo tengo aquí. Es de corazoncitos y también luce muy pero muy genial. ¿Quieren verlo puesto? Miren, amigas y amigos, para todas las amigas que les encantan las cositas así súper cute, que yo sé que tu princesa es una de ellas, pues ya saben, voy a estar dejándoles el enlace en la parte de abajo de este bonito gorro de corazones. Me despido y los veo en el próximo video.